Imagina que estás frente a un lago en calma, casi inmóvil. Sus aguas reflejan el cielo, las nubes y el paso del tiempo. Ahora, piensa en algo que deseas profundamente, algo que llevas en el pecho desde hace tiempo. Tal vez un amor, una sanación, una respuesta, o simplemente un alivio. Y ahora nota esto, mientras más te sumerges en ese deseo, más se agita el lago. No porque lo que quieres esté mal, sino porque lo deseas demasiado. Y desear demasiado a veces se convierte en miedo, en ansiedad, en resistencia. Tal vez estés sintiendo eso ahora. Una especie de inquietud espiritual que nadie ve. Finges que todo está bien, que tienes fe, que confías. Pero por dentro tu vibración dice otra cosa. Dice prisa, dice carencia, dice, por favor, universo, escúchame. Y el universo escucha, siempre escucha, pero no responde a tu petición, responde a tu vibración. No responde a lo que dices, responde a lo que eres. Bruce Lipton nos muestra que el 95% de nuestra vida está controlada por una mente subconsciente programada. No por las palabras bonitas que decimos, sino por los sentimientos que sostenemos en el cuerpo cada día. Y eso lo cambia todo, porque incluso cuando intentamos pensar en positivo, si la base vibracional sigue siendo miedo, apego o desesperación, eso es lo que se propaga. Y el campo, como un espejo amoroso pero fiel, solo puede devolvernos el reflejo de lo que emitimos. Soltar no es rendirse. Esa es una de las mayores confusiones espirituales que cargamos. Soltar es dejar de ahogar al campo con la necesidad de control. Es dejar de enviar la señal de escasez que transmite el apego. Es como plantar una semilla y confiar en que va a crecer. La riegas, cuidas la tierra, pero no la desentierras cada día para ver si la raíz ya salió. Porque si haces eso, matas el proceso. Y el universo es un proceso vivo, orgánico, inteligente. Necesita tanto de tu silencio como de tu fe. Neville Goddard decía que cuando sentimos como si ya fuera real, el deseo deja de ser una carga en el futuro y se disuelve en el presente. Y es en ese instante cuando dejamos de suplicar que algo cambia, algo profundo, invisible, pero real. El universo empieza a moverse dentro de lo que ya está completo en nosotros. Y lo que antes parecía inalcanzable, comienza a formarse en otra dimensión de la realidad. Quizás lo que te impide no es la falta de merecimiento, sino el exceso de esfuerzo. Porque el esfuerzo emocional constante le dice al campo que todavía no tienes, y todo lo que vibra como no tener, retrasa el tener. Toda ansiedad es un grito disfrazado de control. Toda urgencia es un pedido de garantías. Y el universo no opera con garantías, opera con frecuencia. Y la frecuencia nace en el cuerpo, no solo en el pensamiento. Por eso, en este video, vamos a caminar juntos por ese sendero sutil entre el deseo y la entrega. Vamos a entender por qué a veces pedimos con fe, y aún así nada ocurre. Vamos a mirar ese vacío que se abre entre soñar y confiar, y descubrir que el secreto no es desear con más fuerza, sino vibrar con más suavidad. Y quizás, solo quizás, cuando por fin sueltes, lo que llegue sea mucho más grande de lo que alguna vez te atreviste a imaginar. Existe un espacio entre el momento en que deseas y el momento en que eso se manifiesta. Ese espacio, ese intervalo invisible, es donde la mayoría de las personas se pierde. No por falta de fe, no por falta de merecimiento, sino porque, sin darse cuenta, vibran la ausencia de aquello que tanto anhelan. Desean con todo el corazón, y aún así continúan emitiendo la frecuencia de que falta, de que no ha llegado, de que quizás nunca llegue. Ese conflicto interno no es evidente. Sucede de forma sutil, casi imperceptible. Te dices a ti mismo que estás confiando. Intentas mantener pensamientos positivos, pero tu cuerpo cuenta otra historia. Vibra en alerta, vibra en expectativa, vibra en control. Y el universo, que responde a lo que eres y no a lo que dices, escucha esa vibración con total precisión. No se equivoca. Cuanto más deseas algo con urgencia, más el campo interpreta eso como una confirmación de que eso todavía está lejos. Porque la urgencia comunica carencia. La obsesión con el resultado comunica escasez. Y por más que declares confianza, si en tu interior hay miedo de que no ocurra, esa será la firma energética que se propague en el campo. Por eso, la sensación de nunca llega duele tanto, porque no es solo una frustración externa, es la evidencia de que hay un nudo entre el querer y el confiar, un nudo que amarra tu vibración y te atrapa en un ciclo repetitivo de desear y esperar, sin llegar a alinearte con el estado de ya ser. El sistema nervioso, cuando se acostumbra a vivir en alerta, se vuelve adicto al control, y el control es enemigo de la manifestación, porque manifestar no es manipular la realidad, es vibrar con ella, es bailar con lo invisible, es permitir que el universo organice los detalles mientras tú sostienes la vibración de lo que ya es, incluso si aún no lo ves con los ojos. La búsqueda espiritual no se trata de conquistar más, tener más, atraer más, se trata de soltar el nudo.
soltar el miedo, soltar la urgencia, soltar el apego. Cuando sueltas, no pierdes, permites, abres espacio para que algo más grande entre. Dejas de luchar con el tiempo, con el cómo, con el cuándo, y comienzas a fluir con la inteligencia invisible que ya conoce el camino. La entrega no es un acto de debilidad, es un acto de poder silencioso. Es la sabiduría de quien ya comprendió que el universo no necesita ser convencido, solo necesita ser liberado para actuar. Y esa liberación solo ocurre cuando tu vibración deja de emitir ausencia y comienza a vibrar presencia, la presencia de lo que deseas ya siendo parte de ti, la presencia del amor antes de la relación, la presencia de la paz antes de la sanación, la presencia de la abundancia antes del dinero. Porque lo que crea la realidad no es el deseo en sí, es el estado interior que confirma que eso ya es real, incluso cuando aún es invisible. Existe una capa oculta detrás de muchos de nuestros deseos más profundos. A veces, lo que parece ser un sueño legítimo, un nuevo amor, una sanación, una transformación financiera, en realidad es una súplica silenciosa para que el dolor se detenga. Deseamos no porque confiamos, sino porque estamos cansados. Queremos no porque sentimos plenitud, sino porque ya no soportamos el vacío. Esa urgencia emocional, esa prisa interna, altera por completo la vibración del deseo. Incluso cuando la intención parece elevada, el cuerpo cuenta otra historia, una historia de miedo, de escasez, de urgencia. Y ese estado de tensión es más poderoso que cualquier frase afirmativa que la mente pueda crear. Porque, como nos recuerda Bruce Lipton, el cuerpo no responde a las palabras, responde a la emoción que vibra detrás de ellas. Nuestro cerebro, especialmente la amígdala, funciona como un radar emocional. Cuando detecta peligro, real o imaginado, activa respuestas de supervivencia. La ansiedad, entonces, no nace solo de la mente, sino del propio cuerpo. Y es ese cuerpo en estado de alerta el que intenta manifestar una nueva realidad. Pero, ¿cómo crear algo nuevo cuando todo el sistema está operando desde el miedo a que algo salga mal? La respuesta está en la coherencia. Mientras exista una disonancia entre lo que se desea y lo que se siente, el campo cuántico permanece confundido. Dices que quieres amor, pero vibras rechazo. Afirmas gratitud, pero tu cuerpo vibra escasez. Visualizas lo mejor, pero temes lo peor. Y el universo, siempre fiel, responde a lo que vibras con más frecuencia, no a lo que deseas con más intensidad. Por eso repetir afirmaciones sin transformar la emoción es como pintar las paredes de una casa con grietas en los cimientos. Puede verse bonito por fuera, pero por dentro todo sigue inestable. Las palabras, por sí solas, no tienen poder real. Lo que transforma es el estado emocional que las sostiene. Y ese estado solo cambia cuando miras la raíz de tu urgencia. Cuando te preguntas, ¿qué estoy tratando de evitar con este deseo? O, ¿qué intento sanar a través de esta manifestación? Muchas veces el deseo es legítimo, pero la base emocional está contaminada por miedos antiguos, traumas y sentimientos no digeridos. Bruce Lipton nos enseña que nuestro cuerpo aprende a vivir en estados crónicos de supervivencia, y aunque la mente quiera avanzar, el cuerpo aún guarda la memoria del peligro. Por eso el cambio no es solo mental, es vibracional. Y esa vibración debe nacer de otro lugar, de la confianza, no de la urgencia, de la entrega, no del desespero. Cuando cambias la base emocional de tu deseo, el campo cambia contigo. La manifestación deja de ser un intento de escape y se convierte en un reflejo de tu verdadera presencia interior. Una presencia que ya se siente completa, una presencia que no persigue, sino que atrae, porque ya se reconoce como parte del todo. Existe una inteligencia silenciosa que lo gobierna todo, un campo invisible pero presente, que no responde a lo que dices con los labios, sino a lo que emanas con el corazón. Esa es la base de la física del desapego. Un principio profundo donde la manifestación no ocurre por esfuerzo, sino por alineación. No es el pensamiento aislado lo que crea, sino el estado vibracional coherente entre lo que sientes y lo que crees que es posible. El campo que te rodea, como nos recuerda Joe Dispenza, es altamente sensible a la coherencia. Cuando el corazón y el cerebro entran en armonía, la realidad comienza a moverse. No porque la estés forzando, sino porque la estás permitiendo. Te conviertes en un canal vibracional abierto, donde el universo reconoce en ti aquello que ya está listo para volverse visible. Es en ese estado que lo invisible comienza a tomar forma, no afuera, adentro. Pensar en positivo no es suficiente. Es necesario sentir, habitar el cuerpo con una vibración que esté en sintonía con lo que deseas. Y eso requiere entrega, porque solo en la entrega verdadera la frecuencia se expande. Solo cuando sueltas el control, el campo recibe una nueva señal. Y esa señal es clara. Confío, no como un mantra vacío, sino como una firma energética real.
Y el universo, al escuchar eso, empieza a reorganizarse. Desapegarse no es olvidar el sueño, no es dejar de desear, es dejar de resistir, es soltar la necesidad de controlar el tiempo, la forma, el camino, es reconocer que hay algo más sabio operando. Y que ese algo no responde a la rigidez de la mente, sino a la ligereza del espíritu. Manifestar es un acto de creación vibracional, y toda creación verdadera nace del silencio interno, no de la tensión. Por eso, muchas veces, cuando finalmente dejamos de luchar, las cosas suceden. No porque renunciamos al sueño, sino porque liberamos al campo de la interferencia del miedo, porque dejamos de intentar controlar cada paso, y en ese espacio, la realidad encuentra una rendija por donde manifestarse. El campo cuántico no reacciona a la obsesión, responde a la resonancia. Reconoce cuando tu estado interno se vuelve compatible con la realidad que deseas vivir. Y esa compatibilidad no nace del esfuerzo, nace de la entrega. Soltar es cambiar de frecuencia, es salir del por favor que pase y entrar en el ya es. Es permitir que la vibración hable más fuerte que el deseo. Porque cuando la vibración se alinea, el deseo ya no necesita ser perseguido. Llega, naturalmente, sin lucha, sin tensión, sin resistencia. Simplemente llega, y cuando llega, comprendes. No era lo que decía, era lo que emanaba. El cuerpo es la morada silenciosa de tus creencias más profundas. Guarda memorias que tu mente ya ha olvidado, sensaciones que ni siquiera sabes cómo nombrar, y es en él donde la verdadera confianza debe nacer. Confiar en lo invisible no es un gesto de la mente. Es una respuesta del cuerpo que ha aprendido que ya no necesita vivir en estado de alerta. Y eso se entrena, con paciencia, con presencia, con suavidad. Antes de soltar cualquier deseo, es necesario reconocer el apego emocional que se esconde detrás de él. No como un error, sino como una parte de ti que aún tiene miedo de no recibir, de ser olvidada, de no ser escuchada. Cuando reconoces ese apego, algo ya comienza a disolverse. Porque la conciencia sana, y aquello que es visto con compasión empieza a perder la fuerza de la urgencia. La segunda etapa es respirar hasta que el cuerpo cambie de estado. Respirar lento, respirar profundo. Respirar con la intención de decirle al sistema nervioso, todo está bien. La respiración tiene el poder de desactivar el estado de supervivencia y activar el estado de presencia. Y solo cuando estamos presentes podemos acceder al campo de la creación. La tercera etapa es imaginar cómo sería vivir sin la necesidad de que eso ocurra ahora. Sentir el placer del momento presente, la ligereza de no depender, la paz de no tener que perseguir. Porque es en ese estado de no urgencia donde el cuerpo empieza a aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de la confianza vibracional. Bruce Lipton nos recuerda que si el cuerpo aprendió a vivir en miedo, también puede aprender a vivir en confianza, pero eso requiere repetición, como un nuevo hábito biológico. La práctica constante de soltar, respirar e imaginar la ausencia de necesidad va, poco a poco, reprogramando el sistema, y el cuerpo empieza a abrirse al misterio. Comienza a sentirse seguro incluso sin saber lo que viene. Y eso es extraordinario, porque el misterio se convierte en un lugar de placer, no de amenaza. En este proceso es fundamental diferenciar intención firme de tensión emocional. La intención firme nace de un corazón centrado, que sabe lo que quiere, pero no depende del cuándo. La tensión emocional nace del miedo, de la expectativa no resuelta, de la comparación con el tiempo de los demás. Y esa tensión puede parecer enfoque, pero es resistencia disfrazada. Enseñar al cuerpo a confiar en lo invisible es enseñar al alma a descansar en el ahora. Es permitir que el futuro llegue cuando esté listo, sin forzarlo. Es vivir cada día como si el universo ya estuviera en camino. Y en realidad, lo está. Pero solo se revela a quien está dispuesto a esperar con amor y no con ansiedad. Cuando el cuerpo aprende esto, el campo responde, y aquello que parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo perseguiste, sino porque te convertiste en un imán silencioso. Un imán que atrae no por esfuerzo, sino por presencia vibracional. Y en esa presencia todo lo que es tuyo encuentra el camino hacia ti. Observa la naturaleza. Ninguna flor abre sus pétalos a la fuerza. Ningún árbol acelera el tiempo para dar frutos. Ningún río se apresura para llegar al mar. Todo obedece a una inteligencia que fluye, que respeta el momento perfecto, que entiende que cada etapa del camino tiene su propia belleza. Nosotros, los seres humanos, olvidamos eso. Intentamos manifestar la realidad como quien intenta controlar el curso de un río, y al hacerlo construimos represas que impiden el flujo. Tu manifestación puede estar estancada en este momento, no porque te falte merecimiento, sino porque hay piedras invisibles acumuladas, piedras hechas de pensamientos recurrentes de urgencia, piedras formadas por el miedo a que no funcione. Piedras construidas a base de la comparación constante con la vida de los demás, y cada una de ellas interrumpe el curso natural de lo que podría simplemente suceder si tan solo lo permitieras. El universo es como un río.
siempre fluye en dirección a lo que es más coherente vibracionalmente. Cuando estás en paz, se mueve hacia ti. Cuando estás en desesperación, se retrae. No como castigo, sino por sintonía. Porque responde a la frecuencia de tu entrega, no a la fuerza de tu voluntad. Soltar es, entonces, quitar esas piedras. Es abandonar la necesidad de saber cómo se resolverá todo. Es permitir que lo invisible cumpla su papel. Es dejar de construir muros mentales con los ladrillos de la duda y comenzar a confiar en que hay una inteligencia mayor, que trabaja incluso cuando no la ves, incluso cuando todo parece detenido, incluso cuando el silencio es profundo. Cuando por fin sueltas, lo que llega no es solo aquello que pediste, es aquello que ni siquiera te atrevías a imaginar, porque lo inimaginable no entra por puertas forzadas, entra por rendijas de confianza. Nace cuando dejas de intentar prever, controlar, forzar, y comienzas a respirar con el universo, al ritmo de la fe. Tal vez tu mayor acto de creación sea, en realidad, un acto de rendición, no como quien se rinde por debilidad, sino como quien comprende, con madurez espiritual, que el control es una ilusión, y que el verdadero poder está en abrir espacio para que el milagro ocurra. El río siempre encuentra su camino, siempre, pero solo fluye con libertad donde ya no hay resistencia, donde ya no hay miedo de equivocarse con el tiempo, donde ya no hay prisa, donde solo hay presencia, y la presencia, cuando es real, se convierte en la mayor señal de que ya eres eso que tanto buscabas. Llega un momento en el camino en el que comprendes que ya no se trata de hacer, se trata de ser. Ya no se trata de luchar para atraer lo que deseas, sino de descansar en lo que ya eres. Y ese giro no ocurre desde la mente hacia afuera, ocurre desde adentro, cuando el cuerpo, el corazón y el alma finalmente se alinean en un estado de paz, de gratitud, de confianza vibracional. Bruce Lipton nos muestra que vivir en el presente con estados emocionales elevados reprograma no solo tu campo energético, sino también tu genética. Esto significa que tu biología responde a tu espiritualidad, que cada vez que eliges la gratitud, incluso sin motivos evidentes, algo dentro de ti se reconstruye. Que cada vez que eliges la paz, incluso sin garantías, un nuevo futuro comienza a escribirse. Neville Goddard complementa esta verdad cuando dice que el momento en que sientes que ya lo tienes es el instante exacto en que lo invisible comienza a moverse. No cuando deseas con fuerza, no cuando visualizas con intensidad, sino cuando vibras como quien ya es, como quien ya tiene, como quien ya sabe en el silencio del alma que todo está en camino. Manifestar no es insistir, no es suplicar, no es intentar convencer al universo. Manifestar es estar tan presente, tan en paz, tan en coherencia, que aquello que parecía distante se siente invitado a acercarse. Es cuando tu campo deja de emitir resistencia y comienza a emitir receptividad. Todo intento de controlar es, en el fondo, una señal de miedo. Un miedo antiguo, un miedo aprendido, un miedo de que, si no lo haces tú, nada sucederá. Pero ese miedo puede ser abrazado. Y más que eso, puede ser transformado. Cuando confías con profundidad, ya no hay nada que forzar, porque la fe no necesita garantías. Vive de presencia. Soltar, por tanto, no es rendirse, es confiar tanto que puedes descansar. Es saber que lo invisible trabaja en silencio. Que el campo cuántico se mueve por vibración, no por prisa. Que el tiempo no es enemigo, sino un aliado sagrado de aquello que necesita maduración espiritual para florecer. Y quizás lo más hermoso de todo sea darte cuenta de que lo que vendrá no será solo lo que pediste, será mucho más. Porque el universo no responde a lo predecible, responde a lo coherente, responde a lo entregado. Y en la entrega nace lo inimaginable. Así que cierra los ojos por un instante y siente. ¿Y si la paz que tanto buscas ya estuviera dentro de ti? ¿Y si tu descanso fuera el mayor acto de manifestación que jamás hayas hecho? ¿Y si, al soltar, no perdieras nada, sino que permitieras todo?